al 2013 y del 2015 al 2021 en la Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad de Colima. Laboró en el área de proyectos de la Coordinación General de Docencia de la Universidad de Colima de febrero 2013 a septiembre de 2015. Actualmente es director de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Pues muchas gracias, sea usted bienvenido al trabajo del día de hoy con los alumnos. El maestro Paul nos va a estar acompañando con una charla relacionada con el desarrollo de proyectos para, como base para el proyecto transversal que están diseñando y que van a diseñar todos los alumnos del plantel en el transcurso de este semestre. Hay que anotar, pues, chicos, hay que anotar. Del micrófono a usted, maestro Paul. Muchísimas gracias. Muy bien, pues buen día. ¿Se escucha bien? Pues les agradezco también la invitación para compartir esta mañana con ustedes, y pues es un gusto también tener esa posibilidad de pues a partir de los referentes que tenemos, pues hablar sobre un tema en común en el sentido de la actividad. Como ya se ha mencionado, a ustedes pues les ocupará durante este semestre, que es el diseño de este proyecto transversal, y pues a partir de también de la perspectiva de la visión pedagógica, pues compartirles estos elementos para la integración de un proyecto. Y pues particularmente menciono esta perspectiva desde la cual estaré compartiendo, porque pues necesariamente el ámbito de desempeño en el cual me desarrollo pues está detrás de lo que les iré comentando en esta mañana. Pues en medida de las posibilidades, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario que hacer, pues me lo hacen llegar a través de sus profesores. Lo pueden ya sea ellos escribir ahí en el chat, o si es posible, pues abrir su micrófono y sería importante que me compartieran pues las dudas que puedan surgir a partir de lo que yo les pueda comentar. La intención es que tengan ustedes algunos referentes en términos de la integración de un proyecto, y pues que en medida que avancemos podamos ir teniendo esta imagen respecto a las implicaciones que tiene la integración de los proyectos. Me voy a permitir entonces compartir la pantalla para que tengamos una información de referencia, y sobre esa información empezar a Adelante, pásate. ¿Qué pasó? Lo busca la maestra Mariana, la de contabilidad. Ah, ¿dónde está? En el 3. Ahorita voy para allá. En el 3, ¿verdad? Ajá. Voy para allá. Vale, gracias. Entonces estoy aquí modificando una configuración de mí para que me permita compartir la presentación. Que por la modificación que voy a hacer en la configuración, voy a tener que salir de la sesión y volver a ingresar para que me permita compartir pantalla. Sí, maestro. Bueno, entonces salgo y me incorporo nuevamente.
Muy bien, ya estoy nuevamente por aquí. Voy a intentar compartir la pantalla. Estas actualizaciones del sistema que luego se ponen por ahí. ¿Alguien me puede confirmar si se aprecia la presentación? Sí se ve, maestro. Okay, gracias. Sí se ve, gracias. Muy bien. Y les comentaba hace un momento, entonces retomando el planteamiento que les hacía, que en esta mañana estaremos hablando sobre elementos que es necesario considerar precisamente para la integración de un proyecto. Y para empezar, pues es importante tener presente la definición, o al menos una definición de lo que podemos conseguir como concebir como un proyecto. Y para ello, pues una idea que particularmente en relación a cómo podemos definir un proyecto, quiero compartirla con ustedes, porque tiene elementos que son interesantes cuando estamos empezando con el trabajo de un proyecto. ¿Y a qué me refiero con esta definición y por qué me llama la atención esta definición? Cuando pensamos en un proyecto, vamos a visualizar, podemos empezar a considerar que un proyecto es precisamente un conjunto de actividades que están relacionadas entre sí. Por eso se plantea en esta definición que un proyecto va a estar conformado, va a estar integrado por actividades que son interdependientes, es decir, que cada una de las actividades está relacionada con la siguiente actividad. Cada una de las secciones del proyecto está relacionada y da base, sienta los cimientos para la siguiente fase, para el siguiente momento de trabajo en el proyecto. Y también algo interesante es que cuando pensamos en el diseño de un proyecto, pensamos o debemos y podemos pensarlo desde un planteamiento creativo e innovador. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en trabajar a través de proyectos, algo que aporta un proyecto es una forma diferente de acercarse a una realidad, una forma diferente de cómo poder hacer una intervención en un contexto específico y pues esa intervención busca aportar algo distinto a lo que ya se hacía en ese espacio de intervención o resolviendo algún problema presente. Es decir, hay problemas que pueden mantenerse a lo largo de un periodo de tiempo prolongado y es necesario pensar en nuevas formas de cómo intervenir en ese problema. Y ahí viene también el componente creativo, el componente innovador, que ustedes van a tener la posibilidad de trabajar al momento de diseñar un proyecto. Y también, pues cuando trabajamos en este planteamiento de proyectos, algo que tenemos que ir considerando es cuánto tiempo es el que tengo para diseñar y para implementar un proyecto. Y ahí es cuando hablamos de la duración del proyecto, porque debemos, a partir de ese tiempo que vamos a destinar para el diseño y para la implementación de los proyectos, pues tenemos también la posibilidad de plantear el tiempo y estimar el tiempo que estaremos destinando para el proyecto y también los recursos que vamos a utilizar para este proyecto. Y ahí es donde también consideramos un elemento importante que es la presupuestación dentro de los proyectos, en el sentido de qué tipo de recursos tengo al alcance para poder implementar, para poder realizar el proyecto, y a partir de ahí pues voy estimando un presupuesto que se requiere para poder lograr los objetivos del proyecto que estoy diseñando. Y hace un momento les mencionaba que podemos empezar a visualizar el proyecto como un conjunto de actividades que tienen relación entre sí, un conjunto de secciones, de etapas, de componentes que están claramente relacionados y deben estar claramente relacionados. Y para ir visualizando a qué me refiero con este conjunto de fases, etapas o actividades, pues ahí ustedes pueden apreciar algunas de las que vamos a estar comentando en esta mañana, en esta charla. Por ejemplo, estaremos hablando de alguna referencia respecto a los antecedentes, la justificación,
el diagnóstico que es necesario hacer para poder diseñar e implementar un proyecto, la hipótesis, los objetivos, la metodología, el cronograma, los resultados y la evaluación del proyecto. Estos elementos y las diferentes fases, si ustedes consultan en internet algunos artículos o si van a la biblioteca y ven un libro sobre diseño de proyectos, estas fases pueden variar un poquito, pueden en algunos casos empezar a tener algún otro componente o algún otro planteamiento, pero en su mayoría estos son los elementos centrales que todo diseño del proyecto implicaría. Cuando trabajamos en la parte de los antecedentes, que es la primera sección, pensémoslo así, lo podemos pensar así para la integración del proyecto, pues los antecedentes nos permiten empezar a hacer el acercamiento para plantear de una manera mucho más clara, mucho más específica, cuál es el origen del cual partimos para poder realizar un proyecto. Es decir, en los antecedentes se empieza a plasmar de dónde surge la idea de realizar ese proyecto y qué es lo que hay detrás del proyecto que ustedes van a realizar, es decir, qué es lo que ya se ha hecho antes de que ustedes planteen el proyecto. Por eso, en los antecedentes también se plantean algunas iniciativas, acciones que están relacionadas con lo que ustedes van a proponer en su proyecto como tal. Y esta sección en particular de los antecedentes pues permite también ir construyendo una imagen y tener mayor claridad en términos de qué es lo que otros ya hicieron para resolver un problema que ustedes están abordando a través de su proyecto y que pues de esa manera van a tratar de mejorar una determinada situación. Y por eso es importante que como parte de los antecedentes pues volteemos la mirada hacia qué es lo que otros ya hicieron, qué es lo que otros ya trabajaron para tratar de resolver un problema, y pues eso se va a integrar en los antecedentes y ustedes van a poder también trabajar en un planteamiento más claro de la idea y la orientación que tiene su proyecto y hacia dónde lo van a encaminar. Y hace un momento les decía, aquí viene también la parte creativa e innovadora. Cuando ustedes identifican qué es lo que otros ya hicieron, van a poder ver que de eso que ya hicieron sí funciona y que tal vez no funcionó de la mejor manera, y pues van a tener la posibilidad de plantear algo diferente ustedes. Quienes alcanzan a ver con la imagen que les estoy proyectando, pues ya si son fans de Marvel, ya se ubican. No vamos a hablar sobre los personajes, pero me interesó retomar esa imagen particularmente para que... Maestro Paul, disculpe la interrupción. Aquí en la presentación nada más está la portada, diseño de un proyecto, pero la presentación no se ha abierto y no se ha movido de la portada. Discúlpame la interrupción. No, les agradezco. A ver, voy a dejar de compartir y comparto nuevamente y me dicen si cambia, porque mi monitor sí que estaba cambiando. Entonces, a ver. ¿Ahí cambió o se sigue viendo la primera presentación? Se sigue viendo la primera diapositiva. Maestro, buenos días. Si me disculpa, creo que le está dando compartir a lo que es el PowerPoint y no a la pantalla de su computadora. Debe darle en compartir la pantalla de su computadora para que pueda, al darle pantalla completa, se muestren los cambios de diapositivas. Efectivamente, había elegido la opción de compartir la ventana. Listo. Ahí está, ok.
Gracias. Sí, efectivamente había elegido la opción de compartir la ventana. Muy bien, entonces aquí les planteaba la definición del proyecto que les decía, habría que empezarlo a visualizar como ese conjunto de actividades precisamente creativas y que tienen relación entre sí. Por eso se plantea que el proyecto está integrado de componentes que son interdependientes, que están relacionados, que se mantienen vinculados entre sí y no pueden separarse. No debemos separar una sección, un componente del proyecto de otro, porque entonces pierde integración, pierde solidez y pierde consistencia. En cuanto a los antecedentes, les mencionaba que había elegido, y por ahí ya ahora sí entonces va a tener más significado lo que les menciono de la imagen de esa imagen de los personajes de Marvel y particularmente Wolverine, que si ustedes quienes son seguidores por ahí de estos cómics, pues tienen la referencia de este personaje, ¿verdad? Y cómo de repente al principio veíamos al personaje pues con las características que le conocemos, con esta estructura ósea, su cuerpo pues lleno de metal, pero cuando viene la presentación de esta película en particular, de sus orígenes, pues podemos entender mucho de por qué tiene algunas actitudes, por qué se comporta así y por qué también físicamente llega a tener las características de este metal muy particular, ¿verdad? Y les decía yo que cuando trabajamos en la parte de los antecedentes, precisamente tenemos que permitir en esta sección de los antecedentes que quien lea su proyecto entienda qué es lo que hay antes, qué es lo que ya se había hecho antes de que ustedes empezaran a trabajar con la idea de proyecto que van a proponer. Entonces, por ello los antecedentes enfatizan en el origen, en estas acciones que previamente se habían trabajado en relación al proyecto que ustedes están planteando. Vamos a hablar también sobre la justificación. En la justificación, uno de los elementos que aparece y debemos cuidar precisamente para trabajarlo es explicar de una manera muy concreta cuál es el problema o la necesidad que ustedes van a atender con su proyecto. Y también de qué manera esa necesidad o ese problema se va a superar a partir de lo que ustedes hagan. Es decir, la justificación nos tiene que dejar una idea muy clara del por qué es importante trabajar con su proyecto. Si, por ejemplo, van a hacer un acercamiento hacia el tema de la pobreza como parte del diseño transversal de sus proyectos, pues entonces debería quedar en esa parte de la justificación aquellos elementos que nos permitan entender. Si yo voy a leer su proyecto por primera vez, en ese apartado de la justificación sería importante que ustedes escriban, que ustedes se expliquen el por qué sería importante trabajar sobre la pobreza y no sobre otro tema, y cuáles son esas características que precisamente hacen diferente a su proyecto de otras intervenciones, de otras experiencias previas. Vamos a ir haciendo este recorrido. Recuerden, hasta el momento llevamos lo que son dos secciones, dos componentes importantes de los proyectos, que son los antecedentes, que recuerden, estos antecedentes están ligados al origen de la idea del proyecto, de dónde surge esta idea de trabajar el proyecto. Luego pasamos a la justificación. Ahí tenemos que ser muy precisos en por qué es importante trabajar el proyecto que ustedes están sobre el que están realizando o que están diseñando. Y también vamos a ir a un elemento donde nos vamos a detener un poquito más, que es el diagnóstico, porque siempre en los proyectos que ustedes vayan a trabajar va a ser muy importante que el diagnóstico esté muy claro
porque a partir de lo que se trabaja, de lo que se escribe en el diagnóstico, pues se orienta en gran medida el rumbo que va a tomar, va a tomar su proyecto. Cuando hablamos entonces de diagnóstico, algo importante que podemos empezar a considerar es que todo proyecto empieza con la intencionalidad, con la intención de mejorar una situación determinada. Es decir, hacemos un proyecto para cambiar un contexto, para cambiar una situación, para disminuir o erradicar un problema, y por ello esa noción de mejora, es decir, los proyectos se realizan para mejorar, pero no podemos trabajar en una mejora si no tenemos claridad en qué es lo que no está funcionando como debiera ser, o qué es lo que está mal, o qué es lo que podría estar mejor en un contexto determinado. Y por ello también es importante que a través del diagnóstico se vayan identificando quiénes se van a beneficiar del trabajo que ustedes van a hacer a través del proyecto. Entonces llevamos ya dos elementos como parte del trabajo del diagnóstico: la situación, identificar, posicionarnos en la situación que se va a mejorar con el proyecto, quiénes se van a beneficiar, y también quiénes, además de los beneficiarios y de ustedes como diseñadores del proyecto, quiénes más están relacionados con el contexto en el cual ustedes van a intervenir. También es importante plantear el alcance geográfico que tendría el proyecto, porque imaginen esto, no es lo mismo si pensamos, por ejemplo, en los recursos que se necesitan para hacer un proyecto. No es lo mismo si yo digo que el proyecto va a tener un alcance dentro de mi colonia, o si digo que el proyecto va a tener un alcance municipal, o si el proyecto va a tener un alcance estatal, porque lógicamente, de acuerdo al alcance, si voy abriendo más el alcance del proyecto, entonces esto va a implicar que voy a requerir más recursos para poder realizar el proyecto. Por lo tanto, ya como parte del diagnóstico, debo ir teniendo estos elementos mucho más claros, mucho más presentes, y eso me debe ayudar también a poder clarificar hasta dónde va a llegar mi proyecto, y precisamente ahí se hace una referencia al alcance. Y de manera muy clara también se van especificando la duración, y como ya les mencionaba, esto también nos ayuda a poder plantear los gastos que se tendrían que estar considerando como parte de la realización de un proyecto en cuanto a lo que implica atender el problema o la necesidad presente. Por ahí creo que escuché Director, mencionó que si tenían los alumnos dudas lo podíamos interrumpir. Sí, adelante. Bien, como me preguntaste a mí, pregúntale al director. Mi pregunta es que... ¿Se escucha? Sí, se escucha. Yo creo que menciona que para la parte del diagnóstico tiene que haber qué es lo que podría pasar y como una problematización. Mi pregunta es que si en el diagnóstico se puede poner parte de la justificación para poder realizar una resolución del problema, o tiene que ser en el diagnóstico nada más lo que es la solución. Mira, parte del diagnóstico lo que nos va a permitir es empezar a identificar cuál es precisamente la situación problemática y las características que tiene. Es decir, digamos que en muchos sentidos el diagnóstico va a ser ese escenario de las características que tenemos que cambiar, y no está tan centrado todavía en la propuesta de solución. Es decir, en el diagnóstico habría que enfocarnos en ir configurando aquellos elementos del contexto que tendríamos que mejorar y en los cuales se tendría que intervenir, y en la justificación también ahí ya podrías hacer una mención de cuál podría ser la solución que se está planteando en el proyecto, pero no es una explicación tan amplia en la justificación a la que vas a dar de la solución que estás visualizando para el problema. Es decir,
En la justificación vas a incorporar elementos que permitan leer esa importancia que tiene el hecho de intervenir sobre un contexto específico. ¿Se acuerdan que les decía que los componentes de un proyecto están interrelacionados, son interdependientes? Cuando estás trabajando en el diagnóstico, del diagnóstico puedes tomar elementos para identificar por qué es importante hacer este proyecto o el proyecto que ustedes van a trabajar. Y entonces de ahí puedes tomar unas ideas y las vas a poner, pero de una manera muy concreta, muy específica en la justificación, para quien lea la justificación de tu proyecto pueda entender la importancia que tiene, pero todavía no le vas a explicar cuál es la solución al problema en su totalidad. Puedes mencionarla, puedes darle como una, digamos, como si fuera un intro, piénsenlo así, en la justificación le mencionas cuál es el problema, cuál es la importancia de entender el problema y le das nada más una pequeña mención a cómo podrías estar solucionando ese problema. Posteriormente, cuando lleguemos a la parte de los objetivos, ahí es donde debe aparecer de una manera muy clara la solución al problema que estás identificando en el diagnóstico. Sí, muchísimas gracias. Okay. Les voy a pedir que observen un poquito esa imagen, que identifiquen qué es lo que alcanzan, a ver, qué se alcanza a apreciar ahí. Véanlo, empiezan a identificar si hay algunas figuras. Les preguntaría, ¿alcanzan a identificar algunas figuras humanas, algunas personas? Si las alcanzan a identificar, ¿cuántas son? ¿Cuántas personas ven ahí en esa imagen? Y parte de esto que les estoy mencionando es algo que nos permite hacer el diagnóstico. Es decir, cuando ustedes eligen un tema y que van a trabajar sobre ese tema para hacer el diagnóstico, a veces no parece como tan claro. Es decir, elegimos el tema y luego empiezan a surgir algunas dudas respecto al tema, nos preguntamos qué es, y cuando empezamos a hacer precisamente este conjunto de preguntas y que nos empezamos a responder, empezamos a identificar, empezamos a tener claridad respecto a qué es lo que estamos observando, con qué estamos trabajando, y en medida en que nos vamos acercando más al diagnóstico, que observamos más la realidad, el contexto con el que vamos a trabajar, que también buscamos más información sobre el tema, pues vamos a permitir, o nos va a permitir eso, identificar, y ver con más claridad qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que estamos observando. Por eso, hace un momento ya lo comentaba su compañera, en el diagnóstico efectivamente es el espacio, la sección donde se va a desarrollar, donde se va a plantear la problematización. Es decir, el empezar a cuestionarnos sobre el contexto, y el contexto de manera específica relacionado con el tema que ustedes van a abordar en su proyecto. Y esta parte de problematizar, nos va a permitir comprender más sobre el objeto de estudio de su proyecto. Es decir, siempre cuando decidimos trabajar un proyecto, empezamos a definir algunas áreas, algunos elementos, vamos focalizando nuestra mirada sobre ese tema, sobre el problema que estamos observando, y también esto nos permite ir viendo con más claridad qué elementos están relacionados con el proyecto en sí y el tema con el que vamos a trabajar. Como parte del diagnóstico, y en este contexto también de la problematización, nos tenemos que preguntar sobre las causas que están originando los problemas en ese contexto específico. Es decir, cuáles son aquellos elementos que están generando estos problemas que observamos, que alcanzamos a identificar, que escuchamos en las noticias. No solamente es decir en el diagnóstico qué problemas hay, sino tenemos que ir pensando, tenemos que ir cuestionándonos sobre qué los provoca, qué los genera, y ahí estaríamos hablando de causas. Y también
y también podemos pensar y analizar esos problemas que vemos en un contexto muy específico, qué efectos provocan, y de ahí podemos empezar precisamente a ampliar la problematización con la cual estamos trabajando. Una característica de los diagnósticos es que nos permiten identificar la magnitud. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando también de qué tan grande es el problema que estamos observando en nuestro proyecto y que queremos atender. Porque al hablar de la magnitud, me recuerdan también hace un momento les decía, debemos ir clarificando el alcance que podría tener nuestro proyecto. Y para poder determinar la magnitud del problema o de los problemas que estamos observando, algo que es importante es tener datos acerca de ese problema. Y estos datos están relacionados con estadísticas. Si ustedes observan, los diagnósticos que están planteados de una manera mucho más consistente, mucho más sólida, mucho más clara, generalmente están relacionados con datos estadísticos para poder identificar qué tan grande es el problema con el que vamos a trabajar. Y a partir de esos datos poder realizar un análisis mucho más específico, mucho más puntual. En sí, el diagnóstico nos va a permitir ir clarificando también cuáles son las necesidades que hay en el contexto con el que estamos trabajando. Por eso se trata de un acercamiento que poco a poco vamos haciendo de manera progresiva, de manera sistemática, es decir, tenemos que ir ordenando los elementos, las situaciones. Imaginen ustedes que el diagnóstico también en ocasiones es como si fuera un rompecabezas que ustedes están armando. Cuando empiezan ustedes a leer, a buscar información sobre el tema, sobre el problema que van a tener en su proyecto, pues empiezan a tener muchas piezas. Con el diagnóstico tenemos que ir integrando esas piezas para que vaya quedando una imagen mucho más clara de esas necesidades que ustedes identifican en su contexto, y también esto les va a permitir ir comprendiendo cada vez más sobre el problema y cómo podrían entonces, como consecuencia, empezar o podrían solucionar. El utilizar datos siempre les va a ayudar para poder tener una fotografía de la realidad, y pues esos datos también van a hablar de las personas, de las situaciones involucradas en esos contextos que ustedes están, a los que se están acercando. También es importante que ustedes identifiquen que el diagnóstico siempre nos va a ayudar, siempre va a ser el referente para poder pensar en las soluciones y por lo tanto tomar decisiones respecto del rumbo del proyecto. Si no hay un buen diagnóstico, las soluciones que se proponen en ocasiones no tienen el impacto o no dan los resultados que se estarían buscando. En muchas ocasiones, muchas intervenciones que se hacen, se invierte dinero para hacer un proyecto, pero si el diagnóstico no está bien realizado, pues se va a gastar el dinero y el problema a veces no se soluciona. Se gasta el dinero, se hacen las actividades, pero el problema sigue estando. Por eso la importancia de realizar un buen diagnóstico, porque esto les va a orientar para poder enfocar los esfuerzos que ustedes van a hacer y encontrar soluciones también de una manera creativa e innovadora. Hablando sobre este ejercicio de problematización, recuerden que siempre la problematización vinculada al diagnóstico nos va a permitir entonces ir haciendo esta clarificación de su objeto de estudio. Cuando ustedes eligen un proyecto y van a trabajar sobre un proyecto, siempre en ese proyecto hay un objeto de estudio que ustedes toman como referencia, lo deben tomar como ancla para hacer y pensar en toda la información que necesitan para comprender más sobre el tema. Y en este caso, por ejemplo, su objeto de estudio, de acuerdo a lo que también me han compartido, pues sería la pobreza, ¿verdad? De esa parte, digamos,
esta problemática o este conjunto de problemáticas sociales, ustedes lo van a tomar como un objeto de estudio para comprenderlo, poder diseñar su proyecto y poder intervenir sobre él a través del proyecto. Cuando hacemos entonces este acercamiento a la problematización, recuerden que también está ligado, está relacionado al preguntarnos. Y ese ejercicio de preguntar nos va a permitir también saber qué tipo de información es la que necesito para comprender más sobre el objeto de estudio que ustedes van a trabajar, van a tomar para realizar su proyecto. Aquí les comparto una referencia que es de hace unos años, pero en realidad el escenario no ha cambiado mucho. Y esto nos permite también empezar a identificar algunos elementos que están relacionados con el tema que ustedes trabajarán. México pues tiene una realidad que es de muchos contrastes, ¿no? Y particularmente es uno de los países en los que se reconoce que hay una mayor desigualdad dentro de nuestra estructura social, dentro de la parte de la integración pues, de la economía también del país. Podemos encontrar estos dos polos entre las personas que ocupan los lugares más altos dentro de las personas más ricas del mundo, y también en contraste con 90 millones de personas que se consideran viven en la pobreza. Y ahí hay un elemento que pues está vinculado también y que busca cerrar estas brechas, y que es la justicia social. Entonces, estos escenarios, por ejemplo, o estos elementos nos permiten empezar a problematizar, empezar también a generar esas preguntas, y podríamos pensar en preguntas como ¿qué entendemos actualmente por pobreza? ¿Cómo podríamos definir quién es pobre? ¿Cómo se mide la pobreza? ¿Qué origina la pobreza en nuestro país? Y a partir de ahí, precisamente de hacer estos ejercicios de pregunta, implicaría el ejercicio diagnóstico también ir identificando elementos, datos que nos permitan la respuesta o llegar a la respuesta a estas preguntas, y ahí es cuando vamos clarificando, vamos conociendo más sobre el objeto de estudio, que es el elemento central de su proyecto. Algo importante también al observar la problematización, al trabajar con la problematización, es no separar los problemas de su contexto. Los problemas y su contexto no son ajenos, no están separados, no los podemos pensar los problemas por un lado y sin contextualizarlos. Porque un problema sin contexto se va a quedar en un acercamiento muy superficial. Entonces, cuando empezamos a relacionar problema y contexto como parte del diagnóstico, vamos a poder también tener más claridad en términos de qué es lo que podemos atender y qué implicaciones tiene el poderlo atender como parte de un proyecto. El hablar, el conocer, el profundizar más acerca del contexto permite que se pueda ubicar con mayor precisión en el problema. Podemos hacer un planteamiento del problema o de los problemas al interior del proyecto más específicos. Vamos a poder dar una mejor dirección y sentido al proyecto con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, hacer esta relación entre el problema y el contexto nos va a permitir tener una visión mucho más articulada, mucho más organizada de qué es lo que voy a atender como parte de mi proyecto. Y poder hablarlo de una manera mucho más clara va a ser resultado de una buena problematización, donde ustedes van a integrar problemas, y esos problemas los van a analizar en contextos. Con esta imagen me interesa compartirles esta referencia respecto al contexto. Si ustedes observan, ahí hay muchos datos sobre la pobreza en México, particularmente la comparación entre 2016 y 2020, teniendo como un punto intermedio el análisis del 2018.
Y ustedes pueden ver, por ejemplo, en la primera columna, en las primeras 3 barras donde dice pobreza, cómo los datos nos permiten ver que la pobreza pues, en nuestro país ha ido aumentando, ¿verdad? Ha ido creciendo. Y también podemos identificar cómo se ha empezado a visualizar de una manera distinta de cómo determinar la pobreza y cómo hacer una medición de la pobreza diferente, que no solamente está vinculada al cuánto dinero tienes, sino también a qué servicios puedes acceder y a qué servicios no puedes acceder, y por lo tanto ahí también se hace una medición de las carencias sociales. Si ustedes van contrastando, pueden ir observando, pues tanto la pobreza como la pobreza extrema ha ido subiendo. Al 2020 sube los datos de la pobreza. Ahí también tenemos que considerar el impacto que la pandemia pues tiene o tuvo en muchos contextos. Si ven en la parte de abajo también el rezago educativo desde el 2016 al 2020 aumentó. Y lo único que en términos, digamos, como más favorables es el acceso a los servicios de salud, que más personas pudieran acceder a los servicios de salud, del 15% en el 2016 al 28% en el 2020. Y también la parte de la seguridad pues ha disminuido, la calidad de los espacios de vivienda también muestra una disminución, y el acceso a los servicios de vivienda también ahí podemos observar una disminución. En términos de los accesos a la alimentación nutritiva y de calidad, pues hay un ligero aumento del 2016 al 2020. Les hablaba hace un momento de la importancia de compartir el diagnóstico, acercarnos a los datos, porque nos permiten ir clarificando de lo que estamos hablando, del tema que ustedes van a abordar, y les hablaba también del contexto. Si pensamos estos datos que vemos, pues no nos permiten tener una imagen, un acercamiento hacia la medición de la pobreza a nivel nacional en nuestro país. Pero si quisiéramos hacer un análisis de la pobreza en Colima, pues con esos datos no podemos hacer el análisis, porque esos datos no hablan de Colima. Por eso entonces tenemos que buscar información también de acuerdo al contexto donde vamos a realizar nuestro proyecto. Nuevamente, recuerden que el contexto nos ayuda a ubicar el problema, lo hace más específico, nos da dirección y nos da sentido. Y así podemos ir identificando la información que necesitamos consultar, y pues de esta manera este acercamiento al contexto nos va a permitir integrar de una mejor manera, de una manera más adecuada, más precisa el diagnóstico, para tener más claridad sobre el problema que vamos a atender a través de nuestro proyecto. En resumen, cuando hablamos de diagnóstico, estamos hablando de problematizar, de preguntarnos, de hacer un análisis de las necesidades en un contexto determinado. Y recuerden que necesariamente tenemos que preguntarnos, pero no solamente es preguntarnos, sino tenemos que buscar la información correcta, la información adecuada para poder responder a esas preguntas, y pues que ese ejercicio de preguntarnos y responder a las preguntas nos permita comprender aún más los problemas que hay en el contexto que estamos analizando, para poder orientar mejor nuestro proyecto. Recuerden lo que si no hacemos un adecuado diagnóstico, pues las soluciones, las actividades para atender el problema, pues puede ser que realmente no atiendan el problema y hagamos muchos proyectos que pues realmente no estén solucionando los problemas como tal vez quisiéramos que lo hicieran. Entonces, de ahí la importancia del diagnóstico, y por eso me detengo más en este componente de los proyectos, porque es importante empezarlo a observar, y ahí es medular, es central el planteamiento dentro de un proyecto. Una referencia nada más para que ustedes puedan identificar cómo ha ido evolucionando este planteamiento acerca de la medición de los proyectos, de la medición, por ejemplo, de la pobreza.
Los derechos sociales deben cargar el Estado mexicano a los ciudadanos. Beneficios que se agregan a nivel estatal y municipal por su población, convirtiéndose así en una guía de políticas públicas para los desarrollos de gobierno. La medición de pobreza, la evaluación de los campos sociales, son los elementos para tener un proceso integral de mejora del desarrollo social del país. La paralelidad de la información en el tiempo permite un análisis de la información en el mediano plazo, así como determinar los retos que enfrenta el país. Es una medición que responde a ampliaciones de las instituciones morales de los derechos humanos derivados de las reformas por parte del progreso de la Unión. Es una medición que tiene de base el equilibrio de derechos sociales y a los que México se ha comprometido a pedir a tratados internacionales. Brinda un marco normativo apropiado para examinar las carencias sociales de la población y de identificar las regiones y los poblacionales que ofrecen las mayores carencias. Es una metodología replicable, transparente y que permite la rendición de cuentas. Lo que se vive se puede mejorar con evaluar. Muy bien, y con esta parte cerramos el planteamiento del diagnóstico. Recuerden, aquí la referencia un poco resaltar la parte de la medición, de incluir los datos en el diagnóstico, porque es una forma de conocer más sobre el problema. Y en términos de pobreza, se ha ampliado la forma de poder medir la pobreza y responder a esa pregunta que les decía de ¿y a quién se podría considerar como pobre en las condiciones, digamos, sociales actuales? Ahí hay un referente para que ustedes lo puedan profundizar, puedan tenerlo para el contexto de sus diferentes proyectos. Y vamos a pasar a una parte de hipótesis, nos vamos a ir un poco más rápido ya con estos elementos. Cuando hablamos de hipótesis, piensen ustedes que es un elemento del proyecto donde precisamente empezamos a visualizar algunos elementos que están relacionados con el planteamiento del problema que ya definió en el diagnóstico. La hipótesis implica exponer la relación de algunos elementos del problema y cómo se puede llegar a una respuesta que se puede considerar como provisional. Y aquí es donde empezamos a hacer como este paso hacia la solución. En el diagnóstico clarificamos el problema, planteamos el problema y la hipótesis nos permite dar una primera explicación de cómo ustedes van a entender esa parte del problema. Es decir, es efectivamente una explicación, una respuesta inicial de cómo ustedes empiezan a identificar la relación que hay entre los problemas principales de su diagnóstico y nuevamente no lo podemos desligar del tiempo, del lugar, de las características de los objetos que ustedes han analizado como parte del diagnóstico. Una referencia muy breve y un ejemplo de planteamiento de la hipótesis que nos presentan en este video. Primero, antes de seguir, ¿sí se escucha bien el video? ¿Los videos? Sí, se escucha bien, maestro. Ok, gracias. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. En esta ocasión vamos a aprender a la hipótesis paso a paso. Pero antes vamos a definir hipótesis. La hipótesis es una suposición o teoría figurativa que se realiza antes de comenzar a desarrollar una investigación científica y que sirve como base de la misma. Esta hipótesis será afirmada o negada a lo largo del trabajo de investigación. En el ámbito académico y laboral es muy importante aprender a redactar una hipótesis porque esta será la base de toda la investigación. El objetivo de formular una hipótesis es el de fomentar el enfoque crítico, porque permite al investigador desarrollar una dirección específica, así como una mejor comprensión sobre el tema de estudio. Además, ayuda en el análisis cuidadoso y centrado de los datos recopilados. Si es una investigación científica, las hipótesis se desarrollan teniendo en cuenta la experimentación y la observación extraídas del pasado.
Por ejemplo, si la temperatura del agua aumenta, el azúcar o la sal se disolverá a mayor velocidad. Ahora vamos a ver cómo podemos elaborar una hipótesis paso a paso. El primer paso para elaborar una hipótesis es el de elaborar una pregunta. Por ejemplo, mejorará la ortografía y el nivel de redacción los estudiantes al ver los videos y las lecciones de la propuesta. El siguiente paso es hacer una investigación preliminar. ¿Qué podemos investigar a partir de la pregunta formulada anteriormente? Por ejemplo, podríamos hablar acerca de las estadísticas de la comunica. O por ejemplo, cuántas personas que quieren la edad están visitando el canal o están viendo videos, están aprendiendo lecciones de ortografía y redacción. El siguiente paso es formular la hipótesis. Recuerden que la hipótesis es una suposición. La hipótesis puede ser: los estudiantes mejorarán la ortografía y el nivel de redacción viendo y aprendiendo las lecciones que hay en el canal de la profesora. Si nos fijamos en esta hipótesis, estoy afirmando algo. ¿Por qué? Porque ya es una pregunta anteriormente que me podría llevar a esta respuesta. Bueno, hasta aquí una pequeña lección sobre cómo se redacta una hipótesis. Si aprendió algo de hoy, suscríbete al canal de Ortográfica y no se pierda ninguna de las clases. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muy bien. Aquí parte de lo que habría que considerar con el planteamiento de las hipótesis es de lo que ustedes trabajaron en el diagnóstico, ya identificaron en el diagnóstico cuáles son los problemas particularmente que les llaman más la atención, que son más importantes por atender. Y a partir de ahí es de donde generaríamos una pregunta para poder plantear la hipótesis y que esa hipótesis precisamente sea una respuesta a esa pregunta. La pregunta ¿a qué se orienta o cómo se orienta? La pregunta se orienta a partir de buscar una relación entre esos elementos del problema, de los problemas que ustedes identificaron ya en el diagnóstico y en el contexto específico donde buscan el intervenir. Por eso se considera que la hipótesis es una respuesta provisional, es una explicación inicial respecto a por qué está pasando ese problema en ese contexto que ustedes han analizado. La hipótesis, tanto el diagnóstico como la hipótesis, nos permite hacer el planteamiento de los objetivos. Y cuando hablamos de objetivos, hablamos de estos elementos del proyecto donde se dice qué es lo que se quiere lograr con la implementación del proyecto. Es decir, hacia dónde se quiere llegar con la implementación del proyecto que ustedes van a realizar. Y hay objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general particularmente define, marca el rumbo principal del proyecto, tiene un alcance mayor, siempre el objetivo general debe ser un alcance mayor que los objetivos específicos, porque los objetivos específicos son los pequeños pasos que se deben lograr, que se deben dar para poder alcanzar el objetivo general. Si no cumplimos con los objetivos específicos, entonces no podríamos llegar al objetivo general. Imaginen esto, es como si fuera una escalera y el objetivo general es el escalón 3. Pero para llegar al escalón 3, primero tengo que subir el escalón 1, el escalón 2, y los tengo que subir porque si no alcanzo a llegar al escalón 3, que es el objetivo general. Por lo tanto, siempre debemos pensar en estos objetivos, el objetivo general, los objetivos específicos, deben estar claramente relacionados para poder cumplirlos de una manera adecuada y por lo tanto cumplir con el objetivo de esos proyectos. Y el objetivo también, recuérdenlo, es el compromiso que ustedes van a adquirir para alcanzar una vez que terminen la implementación del proyecto. La metodología, cuando pensamos en la metodología de un proyecto, pensamos en cómo lo vamos a hacer. Ya tengo el problema planteado en el diagnóstico, tengo una respuesta provisional en la hipótesis, ya expresé qué quiero lograr con los objetivos y en la metodología es cómo lo voy a lograr, cómo lo voy a hacer. Y para poderlo trabajar,
la metodología debe incluir, que generalmente se considera aquí, el uso de técnicas e instrumentos que me permitan llegar a cumplir con los objetivos que ya planteé. Cuando hablamos de técnicas e instrumentos, seguramente ustedes están familiarizados con la aplicación de cuestionarios, con la realización de entrevistas. Las encuestas, las entrevistas son técnicas, el cuestionario, la guía de la entrevista son instrumentos, y hay una técnica, por ejemplo, si no voy a hacer encuestas, si no voy a hacer entrevistas, está el análisis de contenido y se utiliza una matriz de análisis para poder revisar documentos, analizar pues, documentos que están en alguna institución o en algún contexto, en alguna dependencia. No le voy a preguntar a nadie, voy a revisar el documento y a partir de ahí analizo el contenido de esos documentos. Entonces, la metodología siempre van a ser estos elementos articulados que me ayudan a cumplir con los objetivos del proyecto. ¿Cómo voy a alcanzar esos objetivos? Tengo que explicarlo en la sección de metodología. Y en cuanto a los cronogramas, es importante que nosotros cuando trabajamos en un proyecto estemos visualizando precisamente cuáles son, cómo voy a dividir la realización de ese proyecto, y aquí seguimos pensando y lo vinculamos al cómo lo voy a hacer, porque empezamos a visualizar, voy a trabajar con fases, con etapas, con las actividades que voy a integrar en esas etapas. Entonces, ¿cómo puedo organizarlo para ir teniendo una claridad en términos de cuánto tiempo me va a implicar hacer las actividades que necesito para alcanzar los objetivos de mi proyecto? Y generalmente el cronograma se puede organizar de muchas maneras, pero generalmente un esquema que funciona es considerar la estructura de fases, etapas y actividades, organizarlas por fila e ir distribuyendo su realización en los meses. Incluso se puede en cada uno de los meses dividir por columnas 4 semanas y poder identificar la etapa 1 cuándo la voy a hacer. La voy a hacer en agosto. La actividad 1 la primera semana de agosto. La actividad 2 de la etapa 1 la primera semana de septiembre. Y así, de esa manera, en el cronograma vamos integrando pues todas las actividades que son necesarias realizar para poder cumplir nuevamente con los objetivos. Esto no lo podemos perder de vista, siempre la referencia a los objetivos va a ser importante para poder identificar hacia dónde vamos y el rumbo que tiene nuestro proyecto. Cuando estamos diseñando un proyecto, no podemos separarlo de visualizar los resultados del proyecto. Recuerden, ya en los objetivos estamos planteando dónde queremos lograr. Y eso necesariamente tenemos que pensarlo en resultados específicos con los que vamos a decir si el proyecto se cumplió, si no se cumplió. ¿Se mejoró la situación de donde realizamos el proyecto o no se mejoró? Y para eso tenemos que identificar cuáles son los cambios que se tienen que notar a partir de que ustedes realicen el proyecto. ¿Cuáles son esos cambios que se van a identificar, que se van a poder observar, que se van a poder medir a partir, por ejemplo, de elementos cuantitativos o cualitativos? Y esos pequeños cambios que vamos a identificar, que vamos a definir, precisamente se plantean como resultados asociados al proyecto. En muchas ocasiones, recuerden, a veces se hacen proyectos y no se tiene claridad de qué resultados quieres lograr con el proyecto, y entonces se hacen nuevamente actividades, pero sin saber si realmente se llegó a los resultados que se estaban buscando como parte del proyecto. Y para saber si logramos esos resultados o no, tenemos que incluir y pensar en una forma de evaluar nuestro proyecto, y esta evaluación precisamente va a ser la apreciación
de si logramos ese cambio en el contexto donde intervenimos y se mejoró algo de los problemas que decimos que vamos a atender, o si realmente no pasó nada con el problema y no se logró modificar algún elemento que puede ser ya sea conocimientos, aptitudes de las personas que participan o que son beneficiarias del proyecto. Y pues el evaluar nos permite también identificar de qué manera o qué tanto alcance tuvo el proyecto en términos de los resultados y los efectos en las personas con las que participan. En términos de la evaluación y en esta parte del diseño de proyectos, podemos pensar en que la evaluación está a lo largo de todo el proyecto, es decir, vamos a hacer un ejercicio de evaluación al inicio. Se traduce, por ejemplo, el diagnóstico mismo ya es una evaluación de un problema. Vamos pensando también durante el proyecto si lo que estamos haciendo en términos de las actividades están funcionando o si no están funcionando. Imaginen si tenemos un taller como parte del proyecto, pero los participantes no van. Entonces ahí ya tenemos que hacer una evaluación durante el proyecto y decir, oye, ¿por qué no vinieron? Teníamos una actividad programada, teníamos una charla y no asistieron. Entonces ahí ya el proyecto tenemos que reflexionarlo y es una evaluación durante el proyecto. Y también se evalúa al final, es decir, al final ya podemos identificar con todo lo que se hizo, qué tantos resultados alcanzamos y qué tanto logramos de los objetivos que diseñamos para el proyecto. Hay las técnicas que les mencionaba y los instrumentos que les mencionaba en un momento también nos ayudan a evaluar. Podemos aplicar cuestionarios para saber qué tanto se aprendió, qué tanto les gustó, qué tanto fue importante o significativo para participar en el proyecto. Podemos hacer entrevistas, podemos hacer observaciones para evaluar. En la metodología uso estos instrumentos para tomar información y poder llegar a los objetivos. En el momento de la evaluación utilizo estos instrumentos, pero para identificar qué tanto logré de lo que me proponía. Y por eso implica un acercamiento hacia los beneficiarios directamente de su proyecto. Pues con esto estaría cerrando con la presentación que preparé para esta charla. Aquí al final algunas referencias que fueron utilizadas, pues podría ser también para profundizar un poco más en algunos de los planteamientos. Voy a dejar de compartir para poder ver si hay algún comentario, alguna mención para veo dices que por ahí la levantada. Bien, haz la pregunta que me la planteaste. ¿Me escuchan? Para la metodología. Porque dice que para la metodología tiene que ser el matriz del análisis. Y quería saber si ahí puede dar fuentes de información como el INEGI o alguna otra medio para ver información sobre Colima. Por ejemplo, aquí haríamos una diferencia. Si tú consultas información del INEGI o de Valeval, porque es otra instancia donde podrías consultar información sobre la pobreza en México también, y la utilizas para identificar características del contexto, para saber más de cómo está, por ejemplo, la pobreza o los niveles educativos, por ejemplo, en una colonia, en un municipio o en el estado. Esos elementos serían más parte del diagnóstico, porque te está ayudando a comprender más sobre la realidad, sobre el contexto que vas a trabajar en el proyecto. Cuando hablamos de la metodología y hablamos, por ejemplo, de la matriz para analizar contenido, eso nos ayuda para, por ejemplo, si hay un taller y en un taller también les preguntas a los participantes del taller ¿qué opinas sobre la pobreza en tu comunidad?
y ellos te van a contestar y les pides que hagan un escrito y que te escriban ahí en una hoja en blanco, que te escriban qué opinan de la pobreza en su comunidad. Ese relato que hagan los participantes del taller lo vas a tomar, lo vas a analizar y lo analizas con una matriz de contenido. Y ahí tú también ya te vas a dar cuenta de qué es lo que opinan respecto a la pobreza en la comunidad, en su colonia, en su barrio. Y eso tú lo empiezas a analizar y ahí tiene que estar eso relacionado con uno de los objetivos de tu proyecto. Por ejemplo, si como parte de los objetivos de tu proyecto está conocer la percepción de la pobreza en la comunidad, pues ese es un instrumento que vas a utilizar para poderlo trabajar, ¿verdad? Y ahí es una diferencia. Si buscas datos, buscas información para conocer más del contexto de que hay antes de que tú intervengas, eso va en el diagnóstico, que te va a ayudar a clarificar el contexto donde vas a intervenir. Si estás generando nuevos documentos y los analizas, ahí esa como parte de una actividad de tu proyecto, entonces ya es la parte metodológica, porque es cómo ayudo a cumplir el objetivo del proyecto. No sé si te ayuda. Sí, muchas gracias. No sé si por ahí vean el... Sí, con gusto les hago llegar, si están de acuerdo, al correo del bachillerato, les hago llegar la presentación y ya ustedes pues podrían compartírsela ya también a sus grupos. Como les mencionaba, estos son elementos que nos ayudan a tener una estructura para ir trabajando con los proyectos. Cada uno de estos elementos, de estos componentes, pues tiene sus características, como las hemos comentado, y habría que irlo profundizando de una manera mucho más puntual, mucho más específica, y de ahí también la importancia de que ustedes puedan ir o mejor dicho, no perder de vista lo que les mencionaba también, que todos los elementos del proyecto siempre deben estar relacionados. No se pueden pensar como elementos aparte, es decir, no puedo pensar el diagnóstico por un lado y luego los objetivos para el otro, porque recuerdan que les decía, si los objetivos van para un lado y el diagnóstico dice otra cosa, pues entonces no voy a resolver los problemas del diagnóstico si los objetivos no están alineados al que el diagnóstico dice. Fuentes para su trabajo. Una de las fuentes que yo les recomendaría para, por ejemplo, la parte del diagnóstico, Coneval tiene mucha información relacionada con esta perspectiva, por ejemplo, en torno a la pobreza, de una medición, comentan ellos, más multifactorial, ¿no? Es decir, multidimensional. Observar, ampliar la perspectiva de lo que implica la pobreza en sí mismo, por ejemplo, a través del acceso a servicios, como mencionaba. También pueden verlo ahí directamente Coneval, y para ya elementos o referentes más específicos de integración o diseño de proyectos, también hay algunos documentos que les pudieran orientar, ya dependiendo qué es lo que el interés que ustedes tengan para la consulta de esas fuentes. No sé si hay otra pregunta en los grupos, ahorita que podamos aprovechar aquí al maestro. Aquí hay primero una pregunta. ¿Cuál era la página para las fuentes? La página para las fuentes, creo que era una Coneval. Igual lo pueden de datos de Colima, maestro. Ahí mismo precisamente Coneval puede generar reportes por estado
los datos que les presenté, recuerden que había una diapositiva con las gráficas, ahí esos datos los pueden considerar directamente con Coneval, y ellos han generado también infografías que son muy específicas y que les permiten identificar a nivel nacional y luego también por estados. Entonces ahí mismo ustedes podrán encontrar información respecto a mediciones específicas. Ulises, por ahí. La parte financiera del proyecto, ¿en qué parte entraría por el análisis o cómo sería? No, generalmente la parte del presupuesto se incluye como tal una sección, un componente que tiene que ver con el presupuesto para la implementación del proyecto. Y ahí se utiliza o se hace una referencia respecto a lo que son recursos humanos, recursos materiales y también recursos financieros. Es decir, en ese sentido, esa es una sección que se puede abrir de manera específica y ahí se detalla la parte de recursos humanos. Por ejemplo, si dentro de su proyecto está realizar un taller de concientización sobre la importancia del acceso a servicios de salud en comunidades marginadas, pensemos así, ¿no? A un extremo. Lo que tendrían que ustedes visualizar y tendrían que plasmar en esa parte del presupuesto es uno, ¿quién va a dar esos talleres? Si los van a dar ustedes, pues lógicamente no cobrarían, entonces se especifica que los facilitadores será el equipo que implementa el proyecto, ¿verdad? Pero si quisieran, por ejemplo, contratar a un doctor, a una doctora para que dé la charla, tendrían que preguntarle, oiga doctora, ¿nos va a cobrar? Y si les dice, oye, pues me voy a dejar de trabajar y la charla dura una hora y media, entonces te voy a cobrar pues lo que más o menos le sale de consulta en esa hora. Y ustedes en la presupuestación tendrían que incluirlo y decir, facilitador, doctor, ponen si les permite el nombre, si no solamente doctor, y cuánto les va a cobrar. Y entonces ahí ya tienen que tener considerado ese recurso porque tendría que salir de algún lado para poderlo implementar. Y esa es la parte de cuando pensamos en la presupuestación de un proyecto, tendríamos que irlo valorando, tendríamos que irlo identificando, y ahí ustedes podrían decir, no, pues él o ese doctor, esa doctora nos va a cobrar, y si buscamos a alguien que no nos cobre, que participe, pues entonces ahí gestionan y ya el costo de su proyecto se va reduciendo. Pero vamos a necesitar, porque queremos hacer la charla en Manzanillo. No irían tan allá. Pero ¿qué implicaría eso? Implicaría transporte. ¿Y quién va a pagar el transporte? Te quieren ir rápido. Y en la parte de presupuestación se tiene que incluir que se necesita servicio de transporte. ¿Y cuánto? Autobús. Sí, autobús ¿para cuántos? Para 5 pasajes de autobús. Viaje redondo. Tienen que multiplicarlo y a partir de esa multiplicación decir, ir a dar esa charla a Manzanillo cuesta 400 pesos. Y nuevamente la pregunta es, ¿de dónde pagaríamos esos 400 pesos? Y ahí viene el alcance del proyecto. No, pues ¿sabes qué? Si vamos a dar la charla a Manzanillo, nos va a salir el proyecto, necesitamos para esa actividad del proyecto 1,200 pesos, por lo que nos va a cobrar el doctor por el transporte. Oye, pero vamos a estar allá, nos va a dar hambre, porque necesitamos comer, porque pues no alcanzamos a regresar a nuestra casa. Súmale la comida. Presupuesto. Tienes que saber cuánto le sale ir a Manzanillo a dar esa charla. Si el presupuesto no alcanza, ahí es donde se tiene que arreglar el alcance del proyecto. Y entonces pensar, si lo hacemos, por ejemplo, en el Tivoli. Pues ahí sí vamos a ocupar transporte, pero en lugar de transporte de Manzanillo, pues vamos a usar de la ruta o un taxi.
lo podemos cubrir, sí. En el presupuesto tienes que poner cuánto te sale el taxi, cuánto te sale la ruta, y eso el equipo lo puede cubrir. Perfecto. Entonces, conforme a lo que se requiere de recursos materiales, recursos humanos y financieros, entonces podemos implementar el proyecto en el Tivoli y el alcance de nuestro proyecto se acota y ahí lo podemos ir delimitando también a partir de la presupuestación. Y es una sección específica donde se describen esos elementos. Sí, quedó claro, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario que quisieran hacer? Sí les ayuda, por ahí les veo, les alcanzo a ver en las cámaras. Si les ayuda la información, a ver si es una señal, si les ayuda. Órale, chicos, paren el dedo. ¿Les sirve de referencia o no mucho? Muy bien. Y por ahí aprovecho porque al inicio en un salón levantaban la mano y yo te dije, me están saludando y yo también. Ok, si ya no hay preguntas, chicos, maestro Paul, agradecerle la charla que trabajó el día de hoy con los chicos, muy claro, muy preciso cuáles son los elementos que debe contener, sobre todo porque es parte de lo que ellos van a ir desarrollando en el trabajo durante todo el semestre. Maestro, ¿tiene alguna otra pregunta? No, solamente le estaba mencionando a los muchachos que estuvo muy bien. Mira, ya se lo dijo el maestro William también personalmente. Y perdón, sí, muchas gracias. Bien. ¡Ey! No los oye, no los está apagado el micrófono. Pues maestro, no nos queda más que agradecer. Está apagado el micrófono. Pues a tomar todo lo que pudieron realizar el día de hoy en la charla para el desarrollo de sus proyectos. Nosotros estamos muy seguros de que los proyectos que van a desarrollar van a ser de muy buena calidad. Entonces, maestro, muchísimas gracias. Le estaremos haciendo llegar la constancia por ahí a su escuela. Entonces, si ya no hay más, le agradecemos muchísimo también a los maestros que nos apoyan con la presentación de las charlas en cada uno de los salones, y a los chicos, bueno, pues por estar también ahí tomando notas. Muchas gracias.